Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, por favor. Evangelio según San Lucas capítulo 2. El Evangelio según San Lucas capítulo 2, comenzando en versículo 8. Y esto es la palabra del Señor. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis el niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto lo que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que habían dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Versículo 19 dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu revelación, Señor, por tu palabra que nos enseña, Padre, lo que estamos celebrando en estos días de Navidad, por todo el mundo, Señor, el nacimiento de nuestro Salvador. Y pedimos hoy en día, Señor, que nos ayudas a entender algo acerca de lo que acabamos de leer, Señor, para aplicarlo a nuestra vida y también a nuestra doctrina. Pedimos tu ayuda ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la iglesia de el Señor Jesucristo es llamado, la iglesia que Dios llamó, la iglesia siempre es llamado ser un pueblo que confiesa. No nomás confesamos nuestros pecados, pero también es a confesar nuestra fe, declarando que con nuestra boca, que qué es lo que nosotros creemos en cuanto a Dios. Aquí hay una declaración angélico de lo que es verdad de Jesús de Nazaret. Algo que es verdad de Jesús de Nazaret. Aquí dice en versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y eso es muy interesante porque los que se oponen a las cosas de Dios, por mayor parte niegan tres cosas acerca del Señor, acerca de lo que nosotros proclamamos como creyentes. Se oponen que dicen que que Jesús no es el Cristo, que no es el Señor, que no es Dios, y niegan que nosotros no necesitamos o Él no nos puede salvar. Hay tres cosas que el mundo, los que rechazan nuestra proclamación, dicen que este Jesús de Nazaret no era el Cristo. Este Jesús de Nazaret no es el Señor, no es Dios.
y niegan que nosotros no necesitamos salvación o que Él no nos puede salvar. Y es interesante que son las tres cosas que anuncia este ángel. Aquí tenemos una declaración, una confesión de los que le conocen, que no necesitamos y que no necesitamos o no poder, o que Él es el que nos puede salvar, perdón. Aquí tenemos una declaración, una confesión. Y es interesante lo que declara. Porque por toda la historia de la iglesia ha tenido muchos. La iglesia fue formado de credos, de declarar lo que nosotros creemos. Hay el credo de los apóstoles, el credo de Mesías, el credo Westminster, el credo de Scott, el confesión bautista y muchos más. Pero son para que la iglesia pueda establecer lo que cree, porque como dicen Romanos capítulo 10, que somos llamados no solamente a creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, pero confesar con nuestra boca que Jesús es Señor. Confesar con nuestra boca las verdades de Cristo Jesús. Y aquí en Lucas capítulo 2 no es la iglesia que está declarando, pero es un ángel. Es un ángel declarando verdades acerca de Jesús de Nazaret. Y ahora, ¿qué es lo que declara este ángel? Que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Tres cosas. Es muy interesante. Estas tres palabras: Salvador, es Cristo y que es el Señor. Es muy interesante porque en cuanto a frecuencia, el título más usado de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento, sin duda, es Cristo. Cristo. Es usado tanto que nosotros tenemos, y muchos tienen la tendencia de pensar que es parte de su nombre. Unos dicen que es su nombre. Que su nombre es Jesucristo, su nombre es Cristo Jesús. Pero eso no es cierto. Su nombre es Jesús, el hijo de José. Su nombre es Jesús de Nazaret. Eso es su nombre, es Jesús. Cristo es un título que corresponde a la palabra antigua testamentaria de Mesías. Él es el ungido de Dios, el Mesías, el enviado. Así cuando en el Nuevo Testamento dice Cristo Jesús o Jesucristo, está diciendo que Jesús es el esperado Mesías y el único Mesías, el Salvador. Aquí el ángel está diciendo: hoy os ha nacido ese Mesías que han esperado. Ese Mesías. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de jueces celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Alababan a Dios porque ha nacido el ungido, este Mesías, el Cristo. Tremendo. Declaración de un ángel, que Él es el Cristo. Y es el título más usado en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. El segundo título es usado en el Nuevo Testamento en cuanto a frecuencia. En segundo lugar es Curios. Curios es el título Señor. Señor. En los tiempos de Jesús, el Imperio Romano ordenaba a todos que declaran adoración al emperador, lealtad al imperio, y citar Kairos e Kurios, que César es Dios, César es Señor. Pero los cristianos tenían problemas. Rehusaban hacerlo porque para ellos Jesús es Kurios, que Jesús es el Señor, no César.
Y es interesante, en Mateo 7, en versículo 21, dice que muchos vendrán y dirán, Señor, Señor. Y Él les dirá, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Y también dice la palabra de Dios que los fariseos declararán al Salvador, el Mesías, y con sus labios, pero dice el Señor que por sus corazones están lejos de Él. Aunque están declarando, Dios conoce sus corazones. Muchos creyeron, pero Él no se fiaba a ellos porque Él sabía lo que hay en el corazón del hombre. Pero aquí dice la palabra de Dios dice que nadie puede declarar Jesús como Señor sino por el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y uno dice, pues, ¿qué quiere decir eso? Muchos dicen que es tal vez por la persecución en ese entonces, de hacer un mártir que te matan si tú estás declarando. Pero yo creo en el contexto que dice llamar a Jesús y creerlo. Es por el Espíritu Santo que uno puede hacer una declaración auténtico de Jesús como Señor. Que uno tiene que recibir eso del Señor, recibir ese don de fe, para que uno pueda declarar Jesús el Señor en una manera auténtica, por uno que ya está regenerado por Él. Este título curioso, Señor, es la traducción de la palabra antigua, del Antiguo Testamentaria, que es Adonai. Adonai es el título supremo dado a Dios, a Jehová. Adonai quiere decir el soberano. Que Jesús es el soberano, el Señor, soberano, el Dios soberano es lo que está diciendo. Él está en control de todo y no hay nada, ningún poder que sobre Él, como dice en Efesios capítulo 2. Lo que es interesante de ese título es que es reservado solamente al Dios soberano. Y está declarado aquí de Jesús de Nazaret en su nacimiento por un ángel. Desde su nacimiento está diciendo que Jesús, que nació, es Dios. Es Dios. Está diciendo, os ha nacido hoy en la ciudad de Israel un Salvador, que es Cristo el Señor. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa de aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, muchas veces hay confusión aquí, porque Pablo dice que Dios le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre.
Y en versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Cuando la gente ve eso, dice, pues el nombre es Jesús. No, el nombre que Dios dio a Jesús, que es sobre todo nombre, no es Jesús. Eso no es lo que está diciendo. El nombre que es sobre todo nombre, aquí dice en versículo 11, toda lengua confiesa que Jesús es Señor. Eso es el nombre sobre todo nombre que es dado a Jesús. El nombre donde toda rodilla doblará, toda lengua confesará que Jesús es Señor. Señor es el título segundo en cuanto a frecuencia. Es que ese título supremo que era reservado para solamente el Dios soberano es dada a el Cristo, el Salvador, a Jesús de Nazaret. Y por eso el título de Señor en frecuencia es muy alto en el Nuevo Testamento. Segundo solamente a Cristo. Cuando vemos el título de Jesús de Nazaret, en primer lugar es Cristo, segundo lugar es Señor. Ahora hay una declaración de confesión muy importante en el Nuevo Testamento y es una de las más importantes confesiones en la palabra de Dios, de la iglesia. Es en Mateo capítulo 16. En Mateo 16, se llama la confesión de Cesarea Filipos o la confesión de Pedro, que también conocido como el gran confesión. En Mateo 16, versículo 13 dice, viniendo Jesús de la región de Cesarea Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será desatado. Desatadas en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Esto es muy interesante, la confesión de Pedro. Jesús pregunta a sus discípulos de lo que están diciendo de ellos. Ellos están entre el pueblo, les escucha hablar y él dice, ¿qué es lo que están oyendo de mí? ¿Qué piensan de Jesús? Pero muy importante es cómo él hace la pregunta. En versículo 13 él dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es interesante, porque en frecuencia de los títulos de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento, número 1 es Cristo, número 2 es Señor, número 3 es Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Pero más interesante que eso, la manera que se refiere Jesús a Él mismo, esto es en primer lugar. En primer lugar, en cuanto el título que Jesús usa para hablar de Él mismo. Dice la palabra de Dios, dice Hijo de Hombre. El Hijo del Hombre sale 82 veces en el Nuevo Testamento, Hijo del Hombre. Y solamente 3 veces no es Jesús hablando.
Son 79 veces que está citado Hijo de Hombre en el Nuevo Testamento. Jesús mismo lo está citando. Pero hay una cosa que la iglesia hace aquí. Como nosotros en doctrina creemos que Jesús es total hombre, totalmente Dios. Vera homo, vera Deus. Y nosotros pensamos que este título refiere solamente a su humanidad. Que Hijo de Dios refiere a su deidad, pero Hijo de Hombre está hablando de llamar atención a su humanidad. Y es cierto, pero cuando Jesús lo hace, no lo hace con eso en mente, solamente. Si miramos a el profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, en versículo 9, Daniel 7:9. Aquí Daniel tiene esta visión del anciano de días, que es el Dios Padre. En versículo 9 dice: estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestimento era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares que le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa al sonido, a las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para que ser quemada del fuego. Aquí está el anciano de días. Versículo 12 dice: había también quitado de otras bestias dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Ahí viene el Hijo del Hombre hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y escucha eso, fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servían, y su dominio, el dominio eterno, y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estamos mirando al anciano de Dios, Dios Padre, y el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, que tiene un reino que jamás acabará jamás. En este día, cuando los libros se abren, Daniel no nomás ve visión de Dios Padre, el anciano de días, pero también ve que viene delante del anciano de días el Hijo del Hombre, en quien es digno a recibir dominio, gloria, reino. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará. Su reino nunca será destruido. En el ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra, cuando se refiere él mismo al Hijo del Hombre, él se refiere a esta figura del Antiguo Testamento. Él es el Hijo del Hombre. Eso nos enseña este título, que no es expresión solamente de su humanidad, pero de gloria y de poder. Y les estaba diciendo constantemente que su origen era de arriba. Como en Juan 17, en su oración, Jesús dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, también como tu Hijo te ha glorificado a ti, como le has dado potestad sobre toda tierra, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Regresa. Yo soy de arriba y voy a regresar. Y hoy vive a la diestra del Padre haciendo intercesión por nosotros todos los días, todo el tiempo. Hijo de hombre, uno que viene de Dios en la gloria de Dios. Él no es de esta tierra. Él es del cielo. Aquí en versículo 11 de Lucas capítulo 2, regresamos ahí. Os ha nacido hoy en la ciudad de David Salvador, Cristo, Señor. Interesante, muy interesante. Ahora en Lucas, vamos a regresar a Lucas capítulo 2, versículo 8, dice, había pastores en la región, misma región, que velaban y guardaban sus vigilias de la noche sobre su rebaño. Los pastores eran la escala social más bajos, porque tenían que cuidar sus ovejas 7 días la semana. Y no podían guardar el día de reposo, no podían estar en las otras celebraciones religiosos. La gente los veía como los de afuera, como no eran parte del pueblo. Y a ellos vino este Cristo Señor, Hijo del Hombre. Y aquí, versículo 9, les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Imagínate. Todo tranquilo, era noche, ellos tomando turnos, cuidando sus ovejas, hablando tal vez, cantando. De repente se presenta un ángel. Se presenta un ángel y la gloria del Señor. Un ángel y la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria del Señor? The Shekinah, como se dice en inglés. Moisés en versículo 33, cuando él dijo, yo quiero, en Éxodo 33, yo quiero verte, Señor. Y apenas vio su espalda, así era la gloria Shekinah de Dios. Cuando completaron el tabernáculo, en Éxodo capítulo 40, viene nube de la gloria de Dios, resplandeciente, y habita en el tabernáculo. La gloria del tabernáculo, bendiciendo ese lugar, en completar el templo de Salomón. Eso mismo, Primero de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, ocurrió que por un tiempo, ahí viene la gloria de Dios, habitando en el templo. Pero también vemos en Ezequiel, por un tiempo es quitado la gloria de Dios, en Ezequiel de capítulo 8 a capítulo 10. Pero aquí los pastores, ellos vieron la gloria de Dios, imagínate, resplandeciente. Aquí dice, un ángel, la gloria les rodeó de resplandor. ¿Y qué era su respuesta? Tuvieron gran temor. Gran temor. Como Isaías, gran temor. Como Zacarías y María en Lucas capítulo 1. Como Pedro, Juan y Jacobo en el monte de transfiguración. O Juan en Apocalipsis, que tuvo una visión del Señor y dijo, caí como muerto. Ellos vieron la gloria de Dios, pastores común y corrientes. En versículo 10 dice, pero un ángel les dijo, no temáis. Ellos tenían gran temor, no temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, para toda nación, toda humanidad, toda carne. Es lo que quiere decir eso.
Buenas nuevas para todos. Aquí en capítulo 2, versículo 30 dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Todo el pueblo de gentiles y a Israel. Versículo 32 de Lucas capítulo 2. Buenas nuevas de gran gozo. Y vimos versículo 11, nació un Salvador. ¿Por qué un Salvador? ¿Quién? El Cristo, el título, el ungido Señor de Dios, el gran profeta, el ungido Rey, como sumo sacerdote y Señor, soberano con autoridad, el Curios de Dios, el Señor. Luego dice, esto servirá de señal, hallarás el niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decía, alababan a Dios. Huestes, ¿cuántos? Tantos que no puedes contar. En el griego dice 10,000, pero 10,000 es una manera de decir un número que uno no puede cantar. En Apocalipsis dice millares y millares. Imagínate. Huestes celestiales cantando con este ángel que hizo esta declaración a estos pastores. ¿Y qué decían? Versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Alababan diciendo paz. Este Hijo, este Cristo, este Salvador, este Señor vino para traer paz. Paz para con Dios. No el paz de Dios, paz para con Dios, porque el hombre es enemigo de Dios. Ya no tiene que ser enemigos. Pueden ser de la ciudadanía de Dios. Ya no tiene. Vino para traer paz entre el hombre y Dios. Un mediador entre Dios y el hombre. Y es Jesús. Paz, y luego dice para con los hombres de su buena voluntad. Es el que les da. De su buena voluntad, la buena voluntad de Dios, el que Él escogió en Él antes de la fundación del mundo, les da Él les conceda creer, les conceda arrepentimiento para que ellos puedan tener paz para con Dios. Muchos piensan que aquí dice, que está diciendo aquí, buena voluntad para todos los hombres, ¿no? Buena voluntad. La voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, todos aquí están escuchando acerca del nacimiento de Jesús, porque por su voluntad. Ahora Él va a conceder a unos que pueden creer. Les va a dar les va a conceder ese regalo, el don de Dios para creer. La fe y la gracia para creer. De su buena voluntad, de la voluntad de Dios, tú puedes ser salvo, no por tu voluntad. En Juan capítulo 1, versículo 12, voy a leerlo. Mas todo, dice, Él vino a los suyos, al pueblo de Israel, los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Eso es sinónimo. Todos los que le recibieron, creer en su nombre es sinónimo. Todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, no porque naciste de sangre, ni por la voluntad de carne.
ni por tu propia voluntad o la voluntad de cualquier otra persona, ni voluntad de varón, sino la voluntad de Dios. Claro, dice aquí, buena voluntad de Él. Puedes tener paz para con los hombres. Son las buenas nuevas de gran gozo. Buenas nuevas de gran gozo. Sucedió cuando los ángeles fueron de ellos al cielo. Los pastores dijeron unos a los otros: pasemos, vamos a ver. Veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño, así como dijo este ángel, así como cantaron los jueces celestiales, así estaba. Y al verlo, dieron a conocer lo que había dicho acerca del niño. José ya sabía, María ya sabía, porque el ángel apareció a ellos antes de Gabriel. Y todos oyeron, se maravillaban de lo que los pastores les decían. Y que dice, pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué meditaba María? Imagínate, ella sabía que este es el Cristo, el Hijo de Hombre, el Señor, el Salvador, en sus brazos. Mirando al niño, meditando todo esto. Imagínate. ¿Qué estaba pensando? Uno no sabe, no dice la palabra. ¿Cómo voy a crear este hijo perfecto? No dice. Pero viendo su plan, ahora lo estaban viendo suceder. José, María, vieron este plan, como dice, cuando en el cumplimiento de tiempo, Dios envía a su hijo a la tierra, no como un adulto, lo envía como un niño nacido de un virgen. Tenía que ser. Eso es esencial para creer. Si tú no crees en el nacimiento de un virgen de Cristo Jesús, no eres creyente. Porque solamente así puede ser el Dios. Nació el Salvador. Lo celebramos en estos días. El Salvador que vino con un propósito. ¿Qué es el propósito? A buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Sí? No a ser servido, pero servir para ser rescate por muchos, sí. Juan 3:17 dice, ¿por qué lo envió? ¿Y por qué no lo envió? Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo. Dios no mandó a Jesús al mundo para condenar el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. El veredicto ya está. Todos somos culpables delante de Dios. Se dice, no envió su Hijo al mundo para condenar el mundo. El mundo ya está condenado. Él envió su Hijo al mundo para salvar al mundo. Y dar su vida en rescate por muchos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Por eso aborrecían a Jesús. En Juan 7:7 dice,
A mí me aborrecen porque yo testifico de los hombres. Los hombres me aborrecen porque yo testifico de los hombres. ¿Qué testifica Jesús? Que sus obras son malas, que necesitan un Salvador. Cuando uno va evangelizando, uno rechaza que necesita un Salvador. Y por esa razón yo oro que Dios cambia, que Dios les concede el arrepentimiento para que puedan creer. Uno me dice, ¿cómo puedes ser salvo? Yo les digo, no haga esta oración y luego tú eres un salva, nomás dice, confiesa y esto. No. Yo les digo, tú arrodillarte delante del Dios soberano, pídele que Él te concede el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Porque no es porque tú haces una oración, no es porque tú dices, yo voy a aceptar a Jesús. Ay, ¿qué de ti? No, es que Jesús mismo te concede el arrepentimiento y la salvación. Ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Eso es el mensaje de la Navidad. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Que nosotros estamos hoy vivos, que todavía hay esperanza, Señor, para los que todavía viven, que pueden creer en ti, Señor. Yo pido, si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, que tú les concedes, Señor, arrepentimiento, el nuevo nacimiento, Señor. Porque tú eres el Salvador, el Cristo, el ungido Mesías enviado. Y también, Señor, tú eres Señor sobre todo. Sobre todo. Y pedimos hoy, Señor, tu misericordia a los que todavía no han creído en ti. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie por el último canto, por favor.
Pueden tomar asiento. Lo que escucharon hoy es el Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Acerca de Jesús. No el Cristo que conoces, no más que conoces. Pero a Jesús como Él se ha revelado en la palabra de Dios. El Evangelio es que Jesús vino y murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras. Fue sepultado y en 3 días resucitó de entre los muertos, conforme las Escrituras. Todo es conforme las Escrituras. Es importante que nosotros conocemos a Dios como Él se revela aquí, no a nuestra manera. Pablo dice que yo ya no, en 2 Corintios 5:16, yo ya no considero a Jesús según la carne, como antes lo conocía. Ahora espiritualmente lo conoce. Y así es lo que Dios quiere de nosotros. Qué bendición tenemos a tener la Escritura. Ok, unas instrucciones. Ya vamos a ir a comer. Yo sé que tienen hambre. Yo tengo hambre. Pero voy a orar por la comida. Y luego hay muchos diferentes tipos de comida. Dependiendo de dónde eres. Han traído comida. Pero pueden escoger. Una persona de cada familia, yo creo que trajo comida, va a repartir o va a estar sirviendo y dando instrucciones en cómo comerlo. Si uno no sabe comer un taco, yo sé cómo yo te puedo enseñar cómo comer tacos, no, o hamburguesas. Pero damos gracias a Dios por todos los que proveyeron la comida de hoy y damos gracias a Dios por su provisión. Y llegando inmediatamente pueden comenzar a comer. ¿Hay 2 lines? O no sé, pero vamos a orar. Ay, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno para con nosotros, Señor, inmensamente bueno. Y, Señor, misericordioso, tú no nos das lo que merecemos, pero nos das lo que no merecemos. Y eso es la gracia y la salvación, por medio de fe en tu Hijo. Yo pido, Padre, por cada familia aquí, Señor, que un día los veo en el cielo, en el nuevo cielo, la nueva tierra, nuevo Jerusalén, Señor. Esto es nuestro, Señor, trabajo mientras que estamos aquí, como dijo Jesús, mientras que es día que podemos trabajar, porque viene la noche cuando ya no podemos trabajar. Yo pido hoy en día, Señor, que tú bendices el pueblo aquí y bendices la comida que vamos a comer. Gracias por todos los que prepararon lo que vamos a comer, Señor. Y para que a ti sea la gloria en todo. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que todos ya saben dónde está el gimnasio al lado ahí.